José Antonio Larcón, aparece por aquí y ya es jueves, ¿te das cuenta? Bueno. Me cambias el calendario, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos actividad en la biblioteca. Mañana. ¿Hoy qué es? Otra vez, ve, ya estoy con el lío. Hoy es lunes. Sí, que mañana 11. íbamos a hacerlo mañana, pero mañana ya aprovecho y lo cuento. Mañana nos vamos a la UGR, al campus universitario. Vamos a hablar de lo que se hace allí y de lo que se puede hacer, y por eso teníamos que adelantar la entrevista. José Luis Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estos bichos te gustan? Hombre, Estos claro, sí, todo. ¿eh? Bueno, me gustan, ¿Te gustan todos? me gustan en dos sentidos. Me A gusta ver. comérmelo y me gusta tener un conocimiento científico de ellos. O sea, en todos los sentidos. Bueno, pero estos te gustará más probarlo que los otros, ¿no? Que los que sueles contarnos a menudo. Hombre, los otros no me los como todavía, ¿Ninguno? no. Hay Todavía gente no. que está probando. ¿Eh? ¿Has visto los productos que han salido? Sí. ¿Has probado? No he probado. No. Yo tampoco. Está muy bien en las cajas. Bueno, y tenemos al artista. ¿Quién es, José Antonio? Hombre, Carlos García de los Ríos Los Huertos. Qué complicado es lo tuyo, un ¿eh? experimentado veterinario ceutí, que además se dedica muy especialmente a la inspección alimentaria en la frontera, actualmente en la frontera del Tarajal, por donde pasa casi todo el pescado que en esta ciudad consumimos, y lleva años en ello, y un experto, desde luego, aparte de un veterinario con mucha experiencia, es un experto en la fauna piscícola cercana a Ceuta o en el entorno a Ceuta. Entra buen pescado aquí. Buenas tardes. Muy bueno. Muy Muy bueno. variado y además especialmente barato. Todo está revisado, mirado. Tienes, no sé. En la parte que a mí me corresponde, sí. No, además, la ¿Es complicada inspección la frontera para Sí. esto, para la revisión? es muy complicado. Hay gente que intenta colarse, ¿no? Sí, y Bueno. algunos lo consiguen, pero otros también, la Guardia Civil consigue hacer aprehensiones. Guía del consumidor de pescado en Ceuta. ¿Esto qué pasa? ¿Que lo tenemos que tener en la cocina todos? Bueno, Hombre, no estaría nada mal. sí, ¿no? No solamente para identificar algunas especies que son parecidas, Que también. para saber exactamente que cuando alguien pide una raya para comer, que hay gente que le gusta, Que está pues buena. casi hay 14 tipos de rayas que podemos llegar a consumir. Que bueno, ¿Y que todas cuando se le- pueden consumir? Sí, todas se pueden consumir. Algunas puede llegar a ocurrir, una variedad de la raya, como las pastinacas, que son, si tienen completamente un pincho, que puede ser bastante, pero consumir se pueden consumir. Todas. Bueno, José Luis, experto, cuéntame, ¿qué es esto? Bueno, eso, Es como un bien regalo. has dicho, es el que realmente puede hablar de su Ahora contenido, le y tocamos al libro. yo os puedo hablar un poco de su génesis y cómo aparece publicado este libro, ¿no? Como bien has dicho, es la guía del consumidor de pescado en Ceuta. Hasta el momento en nuestra ciudad no teníamos un libro o una guía de estas características, y en este sentido creo que el Instituto de Estudios Ceutíes ha hecho un esfuerzo importante de cara a la publicación de algo que en Ceuta es novedoso, aunque en otras comunidades autónomas ya se conocía. Me refiero a libros o guías de estas características, pero aquí en Ceuta no teníamos nada de esta forma. Y el Instituto de Estudios Ceutíes pues ha decidido publicar este magno trabajo de Carlos García de los Ríos, de forma que en un principio tiene su génesis este libro en una ayuda a la investigación concedida al autor por el Instituto de Estudios Ceutíes allá por el año 2015, creo recordar. Correcto. De hecho, el libro en sí tuvo, digamos, una especie de avanzadilla en la publicación de una serie de carteles divulgativos con ¿verdad? diferentes especies de peces que se pueden encontrar en el mercado en Ceuta. Yo creo que casi todos los ciudadanos lo han podido Sí, ver ¿verdad? cuando Sí, hemos ido al mercado a comprar, incluso en algunos bares, en algunos establecimientos de venta de pescado. Ahí tiene una avanzadilla en base a, bueno, pues ya material fotográfico y los expertos conocimientos que iba atesorando Carlos a lo largo del tiempo. El libro, como él decía, bueno, y ahora él lo podrá explicar mucho mejor que yo, lógicamente, porque es el autor de la obra, ¿no? El libro es un trabajo exhaustivo y además yo creo que una consecuencia lógica casi de su labor profesional en la frontera del Tarajal. Aquí, Carlos, yo lo conozco ya desde hace tiempo, como muchas personas aquí en Ceuta, y sí puedo asegurar que es un enamorado de su trabajo, y además ha ido adquiriendo una formación extraordinaria en cuanto a reconocimiento de especies, bueno, por supuesto además en la otra, digamos, en el otro lado de la cuestión, que son en los aspectos sanitarios. Realmente lo que nos hace, lo que lleva a cabo es la revisión
para el consumo de este pescado, no solo pescado, sino también mariscos, moluscos, etcétera. Que eso, bueno, eso ya llegará en otro momento, pero esperemos que sea la segunda parte. Y bueno, yo no voy a hablar más del libro porque creo que Carlos es el autor y el que tiene que detallarnos el asunto. Sí. ¿Cuánto tiempo has tardado en identificar cada una de las especies? Hombre, en algunos casos ya sí las sabía, en otros, porque de las 190 especies, grosso modo, para que el espectador pueda saber exactamente de qué se trata, hay 3 grandes grupos. El primero, el más importante, el que justifica la acción o que se ha hecho la obra, son todas aquellas especies que son susceptibles de comercializar, las que nos vamos a comer en el mercado de Ceuta, o sea, en la ciudad de Ceuta, que además está muy por encima de la media nacional. Tenemos mucha más variedad, otra cosa porque evidentemente estamos cerca de uno de los bancos de pesca más importantes del mundo. En segundo lugar, también hay otro grupo, que son unos 25 o 30, de especies que fueron introducidas en el Tarajal y que son especialmente muy difíciles de ver, no solamente en Ceuta, sino en cualquier sitio de Europa. Concretamente ahí hay uno, el que ilustra la portada, que es muy complicado. Es el Luvarus, y en Ceuta apareció 2 veces y pues, tuve la suerte que estaba allí. Pero ¿2 veces nada más apareció? 2 veces en 15 años. Y hay algunos que solamente han aparecido una vez. Y después hay un tercer grupo, que es ya quizá hay una parte afectiva, que son tan relativamente insignificantes que no se podrían englobar ni en el concepto de morralla, porque ni se comen. Y muchas veces yo me los encuentro en el suelo, los tiran, pero claro, los pobrecitos al final son daños colaterales, y yo he querido que también aparezcan ahí, incluso Dime uno de ellos. Por ejemplo, el trompetero, el chavico, la cépola. Esa gente no se come, ¿no? No se comen, pero siempre están ahí. Hay muchos más de eso, lo que pasa es que yo he puesto los más recurrentes, los que se repetían en mayor número de ocasiones. El sentido de la obra nos lo dice José Luis, pero tú cuando empezaste a esto, ¿sabías lo que querías desde el principio? Sí, lo tenía claro. Yo lógicamente tengo muchas guías, y yo, ya que estamos en Ceuta, vamos a aprovechar. He intentado primero todo aquello que en las guías no sirven y no vale, porque al final complican mucho la vida, incluso para profesionales, porque si uno para identificar, no sé, por ejemplo, una sama, tiene que contar los radios duros o los radios blandos, primero puede ocurrir una cosa, que nosotros no lo comemos, ¿no, José? Se lía, básicamente. Y en segundo lugar, que falte alguno. Entonces, mi intención es que simplemente con la observación de la fotografía se pueda distinguir. Y por eso uno de los mayores valores añadidos creo que es la foto. Y si acaso hay alguna duda, porque hay especies que se parezcan, verás que hay una serie de flechitas que llaman la atención, bueno, pues sobre esos detalles morfológicos que hace que se diferencien de otros. Bueno, es la primera vez que me detengo ante una morena, que es la primera vez que me detengo ante una morena, ¿Ah, sí? Porque por lo general suelo ni mirarla. Sí, me dan no sé qué. Después, al final, hay el libro está estructurado en 190 fichas, que es la unidad básica del... Entonces, al final hay un apartado, que son de curiosidades, donde he intentado pues abarcar, pues, en plan fino, todas las disciplinas del saber. Se puede ver desde recetas de cocina, los mayores riesgos asociados al consumo de pescado, consejos para el consumidor en todo lo que tiene que ver con el manejo de estos productos para evitar en la medida de lo posible, bueno, pues, problemas sanitarios, pues curiosidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí en el caso de la morena, pues, sí, le gustaba mucho a los romanos criarlos para comerlos. No queda claro la famosa expresión de azmuraena, es decir, que le echaran a los esclavos, pero sí que es verdad que los primeros piscinarios aparecían las morenas, y sí, a ellos les gustaba mucho las morenas, además en adobo, una especie de adobo. Claro, no hay manera de, iba a decir otra cosa, de comérsela, si no le engañas un poco el sabor. ¿Las fotos de quién son? ¿Tuyas también? Todas exclusivamente mías. Bueno, y esto que viene al final, que es el diccionario visual, pues que es tan exhaustivo. No, tiene un objeto. En algunas situaciones que hay que hacer una pequeña aclaración, porque yo lo que he intentado que en la foto principal solamente aparezca la foto del pececito, para que la gente no se distraiga. Pero en algunos casos he entendido, por ejemplo, bueno, que sería interesante una pequeña aclaración. Por ejemplo, aparece el famoso otolito, que es el que llevábamos todos en su momento, ese colgante que era de la corvina. Sí, es verdad. Pues cuando llega la ficha de la corvina aparece lo que es un otolito, que es lo que le llaman la piedra negra de los peces, que algunos de mi generación lo llevábamos, que se le atribuían múltles efectos. Pero era toda mentira, ¿no? Siempre. Vale. Ese otolito... Lo tengo, pero no me lo colgué. Tiene una leyenda, concretamente el mago Merlín se la dio al rey Arturo
Claro, porque en aquel momento había que darle muchas vueltas a pensar dónde procedía. Procedía del oído de una corvina, de los excianes. Y le dijo que si se portaba mal cambiaría de color, aquello. ¿Qué cambió? No, no cambió, se supone, pero vamos, luego... Era bueno el tiempo de la vida, ¿no? Bueno, nos engañaron como tantas veces. ¿Estamos comiendo, tú que estás en esa inspección, estamos comiendo pescado o la mezcla de cualquier cosa que pasa en el fondo del mar? ¿Tú has visto pescados con plásticos dentro? Lo tengo relativamente mal. Porque además, esa situación tiene que ser, en el caso de ninguno, además hablan de microplásticos, es decir, que al final, si a cualquier ser vivo se le somete a un exhaustivo con examen, pues al final aparece de todo, aunque sea un simple mando a distancia, uno se dedica a mirar lo que hay dentro y aquello es una galería de los horrores. Yo creo, a mi manera de entender, que hay una cierta exageración, y en algunos casos hay relativos intereses creados, pero bueno. Vale, ¿cuáles son las diferencias? Porque hay malos y buenos aquí, ¿no?, en esta banda. Bueno, hay algunos que no se pueden comer, hay algunos que nos pueden pinchar y pasarlo muy mal, sin embargo sí se pueden comer, como los peces arañas, que son muy buenos para las calderetas, que teóricamente la legislación no permite su comercialización. Pero hay otros, los famosos peces globo, que últimamente están entrando dos, sobre todo uno, el Lagocéphalus, que son especies que se llaman lexexianas. El nombre viene de Fernando de Lesseps, porque a partir del Mar Rojo entran y normalmente, bueno, pues se están asentando en esta zona. Cuando una especie alóctona que viene de fuera se establece, significa que ha podido con los que están alrededor. Y además, los peces globos, independientemente del tema famoso de la tetrodotoxina, pegan unos bocados cuando uno los intenta pescar tremendos, que además hacen daño, O sea que este es quizá uno de los peores. Ese es el que no se puede llegar a consumir porque puede producir la muerte. ¿Hay alguno que esté en crisis? ¿Quiere decir que vaya a desaparecer? Ahí tiene uno que salió, aparece el reloj, se llama el reloj de Darwin, un pescado muy bonito, apareció una de las veces, y aprovecho para decir que muchas veces la vida es simple, pero el hecho, bueno, pues estoy seguro que me va a entender, cuando uno encuentra se pesca el día entero muy alegre, muy contento, que es como una gran satisfacción. Pues el reloj de Darwin le pasa lo siguiente: generalmente los animales que viven en las llanuras abisales, como las gallinetas, son animales muy longevos, duran mucho tiempo. Eso también, ¿qué ocurre? Empiezan a reproducir relativamente tarde, y además tienen, como en el caso del reloj de Darwin, que es muy, muy característico, tienen una manía, que se juntan todos a la vez en un mismo momento. Como además es un pescado que es bastante bueno, ¿qué ha ocurrido? Si tienen la mala suerte que en ese momento los pilla un banco de estos, se llevan una generación para adelante. O sea, que es cierto. Estamos bien rodeados, tenemos un mercado bueno, ¿o no? Tenemos un buen pescado. El pescado es buenísimo. Fíjate. Pero cuando la gente habla de que el marisco de Ceuta y todo esto es muy bueno, espectacular, sí. Especialmente es muy variado y además muy barato. ¿Cuál es tu especie preferida? ¿Cuál es el tuyo? El que está en la portada, evidentemente. ¿Este? Sí. ¿Este lo has comido? No, yo no lo comí. Entré dos veces y no me dio tiempo. Lo que ocurre, igual que en la presentación pone parece un submarino, yo qué sé. Este es el único, todo hay que decirlo, este es el único que tiene un pequeño tuneado. Vale. El único. Entonces aparece allí. Los demás, porque claro, quería que tuviese una postura así, ¿no? Perfecta. Hay dos en el libro hay dos que son gafes, y ese de ahí evidentemente no es el gafe. ¿Gafes, de verdad? Sí. Y el que está en la portada es... Gafe. No, al contrario, no iba a ser tan torno de poner nada. Digo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es al contrario, da muy buena suerte. Además es un animal muy curioso porque tanto en su encuadre taxonómico, es decir, en la organización que hacen los humanos, como en su propia biología, es especialmente solitario. Está solo, vive solo siempre, y además es el único de su familia, de su género y de su especie. Bueno, el más, yo qué sé, al que más recurrimos, al que más confianza le damos en esta zona, ¿cuál es? Hombre, yo, por ejemplo, ya es opinable. Yo creo que de lo que mejor tenemos es el famoso lenguado, el de verdad, el solea. No el portugués, ¿no? No, ni tampoco. Porque la mayoría del lenguado que comemos, el chiquitito, ese no llega a ser un fraude por sustitución, pero no es exactamente del género solea. La famosa sámana del bulto en la cabeza, que también es excelente, los peces limón, que tenemos mucha... Tenemos mucho de todo. Sí, pues vistos así, yo qué sé, En el punto de vista algunos son atractivos, pero otros... no sé yo qué decirte, Si no fuera porque el pescadero nos trata bien y nos lo limpia y nos lo corta, no sabemos. Yo entiendo que esta guía no es solo para nosotros.
Yo creo que hay mucho profesional que para nosotros, quiero decir, para el consumidor, Yo pienso que sí. hay mucho profesional que se lo debería de mirar, ¿no? Esencialmente porque, es verdad, yo tengo la suerte de estar en un sitio que me resulta, bueno, pues, sobre todo con la última tecnología, poder hacer fotos, ¿no? Y sí que es verdad que hay guías a lo mejor que pueden ser técnicamente mejores, pero quizá porque no tienen, las fotos son menos ilustrativas. Y con esto sí que es verdad que, bueno, como suele ocurrir con un Instituto de Estudios CEUTI, ellos siempre intentaron compatibilizar lo que es una guía para el consumidor que simplemente le guste el pescado, le guste pescar, o con también cierto rigor científico que sí lo tiene. Aparte del globo, ¿y alguno más que me mate? Que puede matar, puede matar el marrajo, si se lo encuentra por ahí. Ya. Hay una cuestión en relación a lo que estabas comentando del destinatario de la guía, además, por supuesto, de los profesionales que comentabas y que Carlos también ha ampliado ese abanico de potenciales interesados en la guía. Yo creo que aquí en Ceuta en concreto puede interesar a muchísima gente con intereses muy variados. Desde, o sea, la guía tiene ese punto difícilmente alcanzable en muchas ocasiones, que es ese punto, digamos, de estar entre lo divulgativo y lo científico. Va un poco por ahí, ¿no? Entonces, la guía la puede manejar cualquier persona, y bueno, aquí en Ceuta hay muchísimos aficionados a la pesca desde costa, a la pesca submarina, hay muchos profesionales de la restauración, hay profesionales de la pesca, y después estamos todos aquellos interesados en comer pescado bueno, de calidad, o simplemente que nos damos un paseo por la plaza o por el mercado y nos gusta ver el pescado que allí hay, muchas especies que nos reconocemos. ¿Y esto qué es? Esto dice que es sama, pero a mí me parece que es no sé qué. Esto es muy típico, ¿no? Estas conversaciones. Yo me voy a ir aquí en el sábado Ceuta. con la guía, ¿qué quieres que te diga? Y además también puede interesar, o sea, es una excelente guía para aquellos interesados en la istiofauna, en la fauna de peces marinas, desde un punto de vista científico o como observador. Te puedo decir, y conozco muy bien muchas guías de las publicadas, de las habituales en el mercado, lógicamente no voy a decir ni nombres, ni autores, ni editoriales, pero sinceramente creo que es una de las que tiene las mejores fotos que yo he podido observar. Por comparación, las fotos son espectaculares. Recientemente se han publicado algunas guías, digamos, de mucha entidad desde un punto de vista científico, que las fotos dejan mucho que desear en comparación con las que tiene esta guía. O sea, en ese sentido habría que decir que sobresaliente para el autor, también para los maquetadores, etcétera. Vale, sobresaliente para todos. Y muy importante al Instituto de Estudios CEUTI, que ha hecho el esfuerzo, porque lo que todo el mundo tiene claro es que un libro con fotos en color. No, esto a mí me ha quedado clarísimo. José, ¿qué hacemos esta tarde? Pues sí, mañana martes, día 12, a las 8 de la tarde, 20 horas, en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca se presenta el libro. Yo espero que nos acompañe mucha gente porque sé que es un libro que interesa mucho. Estamos ante un auténtico bestseller ceutí, aunque él no se lo crea. Creo que sí, creo que va a ser un libro bestseller. Hay mucha gente interesada. De hecho, yo el libro lo he paseado un par de días por ahí y ha habido gente diversa que no tiene nada que ver ni siquiera ni con la ciencia. Oye, ese libro, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde lo consigo? Creo que es una buena oportunidad de compartir la presentación con el autor, con el instituto, mañana a las 8 de la tarde en la Biblioteca Pública del Estado. Y como ya no tengo más tiempo, pues muchas gracias. Voy a leérmelo, voy a ir al mercado con el libro, no vayas a pensar, y eso teníamos que hacer todo. Mañana nos vemos desde el campus universitario, vamos a estar en la Universidad de Granada. Hasta mañana, tengan buena tarde.